Muchachos, pasamos por la etapa uno, llegamos a la etapa número 2, ya sabemos cómo configurar Google Ads, ya sabemos qué es lo que significa esta plataforma, cómo parte la plataforma y para qué nos sirve, ¿cierto? Ahora tenemos que empezar a entender cómo funciona la lógica detrás de esta forma de hacer anuncios, ¿cierto? Cómo funciona la lógica de la plataforma más grande de anuncios del mundo. ¿Por qué? Porque tiene una diferencia muy grande con respecto a las otras plataformas. Google Ads tiene una forma de entender que se basa en la intención. Las personas buscan algo. ¿Qué es lo que buscan? ¿Cierto? ¿Qué es lo que buscan? Es lo que yo voy a tratar de responder con un anuncio. Ese es mi tipo de anuncio, ¿cierto? Ya vamos a fijarnos dentro de este viaje en campañas de búsqueda, porque las campañas de búsqueda son la mayor fuente de ingreso de tu negocio. La mayor fuente de ingreso que puede tener cualquier negocio es una campaña de búsqueda, porque prácticamente es un embudo ganado. La gente viene, te busca o busca lo que necesita, ¿cierto? Ese problema que está tratando de activar para que tu marca aparezca y le solucione ese problema. Eso es lo que vamos a tratar de buscar y entender, y para eso hay que trabajar este famoso pensamiento lógico de cómo funciona Google, porque aunque parezca muy normal, muy poca gente lo mueve, muy poca gente lo entiende, muy poca gente lo estructura como se tiene que funcionar, ¿ya? Así que yo te lo voy a tratar de explicar de la mejor forma posible con peras y manzanas. Ok, para entender eso necesitamos saber qué es una búsqueda, ¿cierto? Si la gente no sabe más o menos lo que está buscando, tú tienes que presentarle algo. Ese algo que yo te voy a presentar tiene que ver con un poco con lo que tú estás buscando. Si no tiene que ver, obviamente no hay relevancia, no hay concordancia y tampoco coherencia. Si no hay coherencia, yo no voy a tener buenos resultados, ¿ok? Entonces aquí viene una de las primeras grandes cosas de entender a la hora de nosotros hacer anuncios. Si la gente no sabe más o menos lo que está buscando, mi palabra clave o mi keyword que va a hacer saltar este anuncio, va a activar el anuncio, tiene que explicar o tiene que responder a la intención de la persona. Entonces yo cuando hago una keyword o cuando pongo una palabra clave, ¿la voy a crear en base a mi negocio? ¿La voy a crear en base a los productos que tengo yo? ¿O la voy a crear en base a lo que la gente está buscando? ¿Cierto? Esa es una gran parte de esta lógica que tenemos que empezar a entender, porque si la creamos mediante lo que el cliente está buscando o lo que el prospecto está pensando que necesita, vamos a tener mejores resultados, porque nuestro resultado va a ser más relevante, ¿cierto? Los anuncios van a responder de mejor forma, vamos a tener un mejor CTR, o sea, un clic directo hacia nuestro anuncio. ¿Por qué? Porque yo estoy vendiendo o estoy respondiendo hacia la necesidad de ese ser humano. Ok, acuérdense que esto, aunque tenga algoritmos y bla bla bla, atrás hay un ser humano. Y ese ser humano es el que está haciendo la búsqueda. Yo tengo que pensar qué está buscando ese ser humano, qué es lo que quiere lograr este ser humano con esa búsqueda, y ahí es donde yo voy a apuntar mis keywords, ¿correcto? Entonces, la búsqueda responde a la solución de un problema, o a la solución de una duda, o a la solución de una necesidad. Alguien se mete a Google a buscar algo, ¿cierto? Pero ese algo no tiene que ver con cómo cambiar mi vida, ¿cierto? O sea, tiene que ver con qué necesito para eso. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser muy creativos a la hora de empezar a buscar. Ya vamos a ver en lecciones superiores cómo se hace un levantamiento de información, cómo vamos a entender al TV prospecto para que podamos buscar mejores palabras y qué tipo de campaña. Pero ahora quiero que te centres 100% en lo que vamos a hablar de la lógica. Y la lógica es: la primera parte o el primer punto de contacto que yo tengo es mi palabra clave. Cuando yo decido una palabra clave, esa palabra clave va a activar un anuncio. Y ahí parte el viaje con Google. Parte el viaje porque mi palabra clave, si está enlazada con la necesidad o la intención que tiene cada una de las personas, cuando entendemos esta palabra intención, que le vamos a dar harta vuelta aquí, vamos a darnos cuenta que nuestros anuncios también tienen relevancia, ¿cierto? Nuestros anuncios también tienen que tener esa coherencia que los enlaza para que tengamos mejores resultados. Aquí no hay una cuestión, al contrario con Facebook, una calificación de anuncios y bla bla bla. No, hay una calificación de si tú estás haciendo bien la pega. No, nada más, ¿cierto? Entonces nosotros somos los responsables de escoger buenas palabras claves, nosotros somos responsables de crear buenos anuncios que respondan a la necesidad del usuario, porque si no Google te va a castigar, ¿cierto? Y ese castigo no es, que tu cuenta empieza, no, es que te sale más caro. Eso es como el impuesto Google, como algunos marketeros le llaman, te sale más caro, te sale más caro, entonces empiezas a pagar por intenciones que no son las tuyas. Perfecto, y ahí te aforra. Entonces, mi primer punto de contacto con la persona que está detrás de un computador es mi palabra clave. Ese es mi primer contacto. Entonces tu pregunta es, ¿mi palabra clave está diseñada para la intención del usuario que está buscando o está diseñada para mostrar mi producto? Ahí tienes dos mundos y te voy a mostrar por qué no funciona cuando yo hablo del producto y cuando yo hablo de la intención. Ahí sí funciona, ¿cierto? Ese es mi primer punto de contacto. Segundo punto de contacto, la respuesta, mi anuncio, ¿cierto? Entonces,
¿Qué es un anuncio? Si el segundo punto de contacto que yo tengo con el usuario es el anuncio, tengo que tener claridad sobre que mi anuncio tiene que responder a lo que estamos buscando. Ahí hicimos un ejemplo, una de las búsquedas más grandes de Google es ¿qué es el TDA? ¿Cierto? Y resulta que sale un anuncio al tiro. Y ese anuncio, ¿qué nos dice? Test, ¿cierto? Hace la prueba TDA, pero tú te metes y dice elimina la procrastinación, la ansiedad y la baja autoestima. ¿Tiene que ver con lo que nosotros estábamos buscando o no? ¿Cierto? Como aquí la respuesta no está relacionada, probablemente seleccionaba una palabra clave que activa este anuncio y este anuncio no te da una respuesta relacionada. Por lo tanto, yo voy a hacer clic ahí y me voy a salir, pero Google me va a cobrar por ese clic, porque acuérdate que este muchacho cobra por clic, no cobra por la conversión señalada ni nada, cobra por el clic. Entonces, ahí pierdo yo. Y mi presupuesto se ve muy afectado, se ve muy atacado porque hay muchas búsquedas que están ahí, clic, 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 buen CTR, porque es el único que está entre medio, pero resulta que la respuesta de mi anuncio, el último paso, la landing, no está respondiendo a lo que yo estoy buscando como intención. Entonces aquí hay que meterse en la cabeza que tanto la keyword como el anuncio y la landing tienen que estar relacionadas. ¿Con qué? Con la intención del usuario. Con eso tiene que estar relacionada, no con lo que nosotros queremos de nuestro producto, ¿cierto? Tiene que estar relacionada con la intención del usuario y nosotros debemos ser expertos en entender cuál es la intención del usuario, ¿cierto? Porque mi anuncio va a responder a eso, y va a llevar al usuario a un viaje, a tener una experiencia dentro de esta plataforma que te va a definir si tiene tasa de rebote o no. Así es como funciona. Entonces, aquí, el anuncio siempre, palabra clave de acá, es que esté relacionada. Tiene que ser una respuesta relacionada a la búsqueda del muchacho, no a la keyword, a la búsqueda del muchacho, a la búsqueda del prospecto. Respuesta relacionada a la búsqueda. ¿Por qué? Porque esa búsqueda tiene una intención que vamos a ir en la medida que vayamos viajando y entendiendo cómo se hacen estas búsquedas, vamos a poder empezar a enlazar también estos conceptos. ¿Correcto? Entonces, hablemos de este viaje lógico. ¿Cómo funciona? ¿Cierto? Aquí es muy básico, pero ya te dije, aunque sea básico, el 90% de las personas que hacen anuncios no siguen esta fórmula, ¿cierto? O no siguen este viaje o no lo entienden. ¿Por qué? Porque Google a veces es muy fácil y te dice, oye, pone esta keyword por lo que te busca y bla, 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 y nosotros hacemos la pega. ¿Funciona? Funciona a veces, pero si queremos tener mejores costos, ¿cierto? Costos más bajos, mejores ganancias también y una experiencia completa con Google. Y también que nuestros usuarios que buscan, nos encuentran y compren y se conviertan, también genera experiencia. ¿Experiencia para qué? Para tener mejores clics, mejores ventas dentro de nuestro sitio, mejores resultados en formularios, mejores resultados en WhatsApp, mejores resultados en millones de cosas por un tráfico de intención. Acuérdense, Google es un tráfico de intención. Entonces, yo tengo que ser especialista en captar esa intención. ¿Correcto? Entonces, la keyword, palabra clave, tiene que ser coherente con el anuncio. Y el anuncio, a su vez, tiene que ser coherente con la landing. Si tenemos estas tres cosas siendo coherentes, vamos a tener una grata experiencia. Perfecto, eso es el viaje lógico. Tal cual. Algunos le ponen nombres diferentes, todos le ponen una razón, pero este es como el algoritmo de Google. Si tú tienes una buena keyword, va a responder a un buen anuncio y ese anuncio va a llevar a la landing completa y eso te va a generar un resultado. Google no te vende resultados. Tampoco te vende la audiencia, ¿cierto? Te va a decir el clic. La persona que activó esta búsqueda hizo clic a tu anuncio, en tu anuncio, y de tu anuncio fue a tu landing. Ahí, si tiene algún efecto o si logra alguna conversión, es porque tu landing está relacionada con la búsqueda que hizo esa persona. Entonces, todo eso tiene que estar relacionado. Te voy a mostrar por qué la gente no hace eso, ¿cierto? Que es parte de la lógica. Pero veamos cómo lo ve Google, ¿cierto? Google te muestra, te dice que las keywords van a tener su validez mediante el CTR, ¿cierto? El CTR es la probabilidad que tiene un anuncio de recibir un clic cuando se publica. Y tiene una base de datos donde te muestra cuántos CTR podría tener estimado y después te los calcula contigo. Por eso siempre uno tiene que tirar una publicidad y dejarla un par de días, ojalá 7, ojalá 15, ojalá 10, ¿cierto? Para ver realmente cuál es ese CTR. Si nosotros tiramos clickbait y tenemos un CTR alto, ¿cierto? Nuestro anuncio va a tener también coherencia, pero la landing no tiene coherencia. Entonces, yo no saco nada con llevar 2000 clics a tu página si no estoy vendiendo. Entonces, para que se cierre una venta, la búsqueda del muchacho que está arriba tiene que estar relacionada con la landing que le voy a presentar. Y aquí es donde se empieza a complicar las cosas, ¿cierto? Porque el anuncio, claro,
te va a decir, un buen anuncio es un anuncio relevante, o sea, relación entre el anuncio y la intención de la búsqueda. Eso lo dice Google, tal cual. En su política te muestra qué significa el anuncio o la relevancia en anuncios, cómo se mide la calidad, ¿cierto? Esto es la medición de calidad, te dice relación entre el anuncio y la intención. O sea, yo tengo una intención de comprarme un auto, mi anuncio me va a mostrar autos para comprar. O quiero comprarme un auto de esta marca y yo voy a tirar un anuncio de esa marca directa con un auto diferente, o sea, un auto específico y de repente ¡pum!, te hace un clic y te compra. Ahí tienes keyword, relevancia y con la landing, ¿correcto? Entonces, la última fase, que es lo que mide, es la relevancia en la landing page. O sea, si la gente entra y sale en menos de 3 segundos, hay una tasa de rebote. Y es muy común que la tasa de rebote de los sitios web te da entre el 50, el 60, el 70%, y ahí estamos mal, pues. Mal, porque estamos llevando gente que se va, que no le gusta. Por lo tanto, tienes una mala experiencia y Google te va a cobrar más. Te va a cobrar más, ¿por qué? Porque no está funcionando. O sea, por ahí va un poco el castigo. Yo le digo entre comillas castigo porque en realidad tienes buen resultado en keyword, buen resultado con anuncios a veces porque son buen clickbait, pero la gente se va de tu sitio, ¿cierto? Entonces vas perdiendo categoría ahí entre medio. Entonces, si yo mido, o Google dice que la experiencia de la landing page es la relevancia y la utilidad de la landing page para el usuario. Esto está conectado 100% con la búsqueda, con la intención del usuario. Está conectado directamente, no está conectado con tu anuncio, no está conectado con tu producto, lamentablemente. ¿Cierto? Entonces, ahora ya entendemos cuál es el viaje de Google y entendemos cuál es el viaje de la lógica de esta cosa. Entonces veamos cómo se ve en la cancha, ¿cierto? Si yo tengo aquí una keyword, mi primer touch point, mi primer punto de contacto contigo, y esa keyword genera o activa distintos tipos de anuncios, ¿cierto? Esa keyword está enlazada hacia la intención del usuario. Primer error más común es que la keyword esté enlazada hacia tu producto y no hacia la intención, ¿cierto? Eso es un gran error y es muy común, muy común. Por lo general hacemos una pura campaña y ponemos todas las palabras claves, pero no apuntamos hacia la intención del usuario. Entonces tu keyword, no te preocupes, en el viaje vamos a ir aprendiendo y te voy a enseñar cómo se hacen estas cosas y cómo se mide y cómo se entiende el ser humano, porque para eso estamos haciendo esta formación distinta, porque la idea es que vendas más, no que aprendas lo mismo que están todos los cursos y cómo se mueve la plataforma y cómo no. Aquí, pam, pino vino, así se buscan las palabras y estas son las palabras que vamos a hacer y estas son las mejores campañas que voy a hacer para partir. Pero déjame explicarte esto, por favor. Entonces, mi primer punto de contacto es una keyword que está enlazada con la intención. Si yo tengo una buena respuesta a esa intención, voy a tener mayor CTR y menor costo por clic, evidente, ¿cierto? Y esto va a ir hacia el anuncio. El anuncio es una respuesta coherente, más nada. Una respuesta coherente a la intención que tenía el usuario, ¿cierto? Lo que habíamos hablado del autito, una respuesta coherente. Pero resulta que el anuncio está enlazada sí o sí con la landing page. Porque si yo tengo un buen anuncio y resulta que te estoy llevando a una página de subasta de autos, cuando yo quiero comprarme un auto hoy día y no una subasta, probablemente el usuario va a perder el viaje, se va a perder y yo no voy a tener la conversión. Hasta aquí estuvo perfecto, hasta el anuncio estuvimos perfectos. Porque tuvimos una buena keyword, se levantó, pero resulta que la landing era de remate de auto que va a ocurrir en 25 días más y resulta que el usuario quería comprar hoy día, ¿cierto? Ahí perdí al usuario y también pierdo la conversión, tengo menos resultado, tengo menos ganancia y ahí se pierden. No es que esté bien o esté mal, lo que estamos hablando es una embudología de resultados, muchachos. O sea, esta es la diferencia nomás. Si yo estoy enfocado en una embudología de resultados, lo que me voy a tratar de enfocar 100% es en este viaje. ¿Correcto? Entonces, veamos cómo funciona esta cosa así. Tengo curso BIM Online, esto es parte de un cliente que trabajamos nosotros, ¿cierto? Curso BIM Online, primer touchpoint. El segundo touchpoint es un anuncio que dice claramente cuáles son los cursos y luego una landing page que te forma o que te dice al tiro la capacitación que tú estabas buscando, ¿cierto? Es un viaje redondo. ¿Por qué? Porque esto mismo retroalimenta la intención del muchacho. Esta línea naranja representa la intención, ¿cierto? Y yo termino ganando ese lead.
y después lo llamo por teléfono y lo cierro. Entonces, tengo una búsqueda específica al 100%, una búsqueda que yo sé segmentar ahí entre medio, que entendí cómo funcionan las cosas. Luego, el anuncio que se activa responde a esa intención de la persona que quiere un curso online, porque dice tal cual y está escrito ahí para que la gente haga clic rapidito, ¿cierto? Y la landing responde con algo que el muchacho estaba buscando arriba. No responde con algo como, oh, aquí están todos mis cursos, ven, yo podría tirar esto a todos los cursos y le digo, mira, ahí están todos los cursos. Eso es poco efectivo, se hace mucho, la gente hace ese error. Manda toda a una pura landing con todos los productos o todos los cursos, qué sé yo, y ahí se pierde. Pero nosotros tenemos que aprender a entender que la intención es una cosa y lo que nosotros queremos vender es otra, ¿ya? Ahora, veamos un viaje que está mal hecho, ¿cierto? Plataformas 360 para eventos en Santiago. Estas plataformas que sacan fotitos, todos lo conocen. De repente nos damos cuenta, ahí entre medio, tengo una palabra clave mal ejecutada, ¿cierto? Porque probablemente la palabra clave ahí es 360. Entonces te puedo afirmar que la palabra clave es 360 y luego, se activa un anuncio. Y ese anuncio dice grabación audiovisual. Creamos tour virtual. Ok, puede ser. Uno desconociendo eso, yo voy y hago clic para ver, o sea, quiero revisar porque es lo primero que me sale en Google. Hago clic y ¿qué pasa? Me llega a una página que no tiene nada que ver con el rubro, nada que ver con lo que yo estaba buscando. Quizás se relacionan, no lo sé, pero esto es una grabación 360 para ir a mirar todas las cosas. Entonces, tú puedes decir, oye, pero igual eso es culpa del usuario. No, es culpa tuya. Es culpa tuya que estás haciendo un anuncio segmentado a ese público. Tu palabra clave se activa, el anuncio se activa con eso y no tiene nada que ver. Debieras incluso agregarla como palabra negativa porque no está funcionando. Entonces, ¿cómo voy a agregar 360 como negativo? Ok, véndelo de otra forma. Ahí donde está la creatividad de lo que tenemos que aprender y aprender a ejecutar esto, porque este error es súper común, ¿cierto? Búsqueda específica, el anuncio que se activa con algo que no está relacionado directamente y finalmente la landing responde a una cosa que tiene que ver con tu producto y no con la conversión que estaba buscando el usuario. Ese es el gran viaje. Eso es gráficamente el error más común de no entender la lógica de Google. ¿Vale? Ahora, ¿por qué pasa esto? Es por una cuestión de estructura, ¿ya? Yo pongo ahí, ustedes saben, nos conocen ya en este tiempo, me gusta decir las cosas como son, probablemente es por pajero, porque la estructura que te dice Google en Meta, o que te recomienda, ¿cierto? Es meta un anuncio y meta todas las palabras claves dentro de ese anuncio, de ese grupo de anuncios y listo, palabra clave todas juntas y no importa que se activen esos anuncios al azar. Eso es muy común. Tenemos una estructura que es siempre uno, donde está un anuncio, una campaña, un grupo de anuncios, todas las keywords dentro de ese grupo y ya está y listo. Y después optimizamos con lo que dice Google, que es apretar el botón y por lo general es solamente subir puja. ¿Ok? Pero, si yo entiendo esto, debo entender que mi resultado o mi optimización se basa en la estructura que yo pueda crear. Entonces yo quiero crear estructuras y esas estructuras van a estar basadas en la intención que yo voy dándome cuenta cómo funcionan las cosas. Entonces no voy a hacer solo una campaña, de una pura campaña puedo hacer varias campañas más de resultados y ahí está la plata de esto, ¿ya? Entonces la estructura es algo que vamos a ver a fondo porque eso es lo que nos genera conversiones. Veamos cómo funciona esta cosa. La estructura fail, ¿cierto? La estructura one for all, que es uno para todos entre medio, que significa lo más básico de Google y es lo más normal. O sea, entendamos, la coherencia de todo lo que estábamos hablando atrás es muy normal, pero esta campaña es la wea más común que tú puedes ver en todos los usuarios que hacen campaña en Google. Todos. Y resulta que a algunos les funciona, pero podría funcionarte mejor, ¿cierto? Si empezamos a trabajar la intención, porque en cada punto de control tenemos una intención. Entonces, ¿qué hacen? Una campaña, grupo torta, grupo de anuncios torta y después todas las keywords juntas. Dentro de ese grupo, un par de anuncios, pueden ser separados o iguales, hacia una landing, ¿cierto? Y aquí tenemos un error que es evidente, ¿cierto? O sea, tengo una campaña de tortas, hicimos la búsqueda, tortas de matrimonio, tortas de cumpleaños, tortas de novio de Santiago, y me lanza a una landing con los productos destacados, pero son postres. O sea, ¿dónde está la torta de matrimonio aquí? Si yo tengo tortas de matrimonio, ¿dónde está la torta de matrimonio? No lo hay. Y ese muchacho está pagando por estar ahí,
¿cierto? Son puros anuncios, anuncios, anuncios. No hay torta de matrimonio. Torta de cumpleaños tendría que entrar a buscar. Ahí puede ser torta de fondant, pero no está específico. Podría llevarte directo hacia la torta de fondant como torta de cumpleaños o torta personalizada, ¿cierto? Queremos mostrar, está bien que quieras mostrar todos los demás productos. Puedes hacer un retargeting después. Puedes hacer millones de cosas, pero la relevancia tiene que ver con eso, con que yo estoy buscando una torta de cumpleaños y quiero ver una torta de cumpleaños y marco la conversión. No quiero seguir buscando. ¿Correcto? Ese es un gran error y es súper común. Tortas de matrimonio, tortas de novio y después vuelve a salir tortas de matrimonio civil. No hay ahí. No hay nada que diga tortas de matrimonio civil. Entonces, te mandan a la landing genérica. Landing, landing, landing. Y este es lo que respondía. El catálogo de tortas. ¿Cierto? Entonces, eso no es efectivo, muchachos. No es efectivo. Si tú estás trabajando esa campaña de esa forma, no es efectiva. Porque tenemos que aprender a diferenciarnos. ¿Cierto? Entonces, cambiemos por el otro lado. ¿Cierto? Todos para uno. ¿Qué significa? Que vamos a tomar toda esta estructura y vamos a empezar a hacerlo bien. Bien, ¿cierto? Yo voy a pescar la campaña de torta. Aquí no se vuelvan locos porque se ve así como, oh, muy complicado. No lo es complicado. Se ve así entre medio, pero no es complicado. Yo cuando partí con Google también decía, puta, qué paja, es mucho trabajo, la plataforma es súper complicada, que clic allá, que clic acá, que no entiendo nada. Pero sabéis que no es tan así. Es solo la primera impresión, dale una oportunidad y empieza a estructurarlo porque es bastante fácil y bastante entretenido. Entonces, yo de esta campaña, en vez de hacer solo una campaña por tortas, voy a hacer 3 campañas, ¿cierto? O sea, voy a hacer una campaña de tortas, pero con 3 conjuntos, con 3 grupos de anuncios. Entonces, grupo 1, tortas personalizadas, grupo 2, tortas de matrimonio, grupo 3, tortas de cumpleaños. Y en cada uno de esos grupos voy a poner palabras claves que tengan que estar relacionadas con eso. Entonces, en las tortas personalizadas, tortas fondant. Cosa que si tú haces un clic, te lleva a la landing de tortas fondant, ¿cierto? Eso es mucho mejor. Mucho mejor, ¿por qué? Porque responde a la intención que estaba buscando el usuario. Punto de contacto 1, yo quiero una torta personalizada. Punto de contacto 2, compra las mejores tortas personalizadas aquí. Punto de contacto 3, tortas personalizadas. ¿Y qué haces? Compras, ¿cierto? Es como obvio. Y lo puedes empezar a revisar con los distintos puntos que están, o sea, las distintas palabras clave, e ir optimizando en base a eso, porque es un grupo totalmente distinto. Tortas de matrimonio es exactamente igual. Tortas de novio, tortas de matrimonio, tortas de casamiento, como tú quieras decirlo, como tú quieras llamarlo, la gente lo busca de distintas formas. Pero tienen intenciones parecidas, quieren casarse y tener una torta. Entonces tu anuncio tiene que estar relevante con respecto a eso. Y la landing también tiene que ir. No te voy a mandar una landing de tortas de cumpleaños. No te voy a mandar una landing para que veas toda mi torta en prueba social. No, quiero que veas todo. Si el cliente pues quiere buscar prueba social y faltó, es porque tu landing le faltó información. Y eso es algo que también vamos a aprender en las etapas siguientes, en la etapa número 6 creo que tenemos. Ahí vamos a aprender cómo o qué tipo de información tienes que entregar por cada landing. Por eso digo que de repente es como de pajero no hacer esto, porque claro, tienes que tener un anuncio para cada grupo y también un anuncio, o sea, una landing para cada una de las cosas que estás vendiendo. En e-commerce a veces dicen que es poco práctico, pero lo puedes hacer con las categorías. Y cada una de las categorías los manda y con un puro anuncio, con un puro grupo de anuncios, ¿cierto? Luego, tortas de cumpleaños, ahí de nuevo, tortas de superhéroes, tortas infantiles, tortas de princesas, estoy hablando desde la experiencia, ¿cierto? Cada uno con sus anuncios porque te vas dando cuenta cómo busca la gente, no solamente con 1, 2, 3, o sea, con 5, 6, 7, 8 palabras clave. Y luego cuando te vas dando cuenta que tenemos un nicho que está rindiendo muy bien, por ejemplo aquí, en las tortas, este nicho de tortas de matrimonio tiene muy buena competencia. Entonces, lo que yo hago, o lo normal, es que lo puedas empezar a escalar para tener mejores resultados. Entonces sacas este de acá y empiezas campaña nueva de matrimonio. ¿Para qué? Para que veamos tortas de novio, tortas de bodas y matrimonio, que son las formas en que busca la gente. ¿Cuánto demoran las tortas de novios? Tortas con pisos, ¿ciertos? Valores de una torta de novio. Y empiezas a tener mejor relevancia, porque aquí la gente busca valores de torta de novio y tú quieres aparecer. Tortas, casamientos, precios, fotos y opiniones. La gente busca acá tortas de matrimonio en Santiago y las mejores pastelerías, ahí estamos entre medio. Entonces yo soy relevante porque te estoy entregando información correcta y concreta con respecto a eso.
Eso es lo que tenemos que aprender a entender, muchachos. Eso es lo que tenemos que aprender a entender y a aplicar. Más nada, esa es la lógica. Si yo logro tener esta estructura de anuncios, ¿cierto? Que está enfocada en la intención, voy a tener 10 veces, bueno, no 10 veces, pero vamos a tener mucho mejor resultado de esta forma y vamos a poder separar y tener más ordenada la cuenta, tener mejores costos publicitarios, mayor CTR porque responde justo a la intención y mayores conversiones. La clave de las conversiones o de venta con Google tiene que ver con esto, con la relación que existe entre el anuncio, o sea, la keyword, el anuncio y la landing. Ahí está la clave, más nada. Esa palabra se llama coherencia, ¿ok? Entonces nuestro pensamiento lógico en Google va a ser siempre coherente. ¿Es mi anuncio coherente con la búsqueda y esa búsqueda es coherente con la landing a la cual yo estoy mandando al usuario? Si eso no tiene un poco de coherencia, cambia y empieza a evolucionar, cambia y empieza a hacerlo. No es necesario que lo manejes al tiro de esta lógica, pero sí lo puedes empezar a aplicar al tiro, ¿cierto? Empieza a aplicarlo y empieza a trabajar, a revisar tu anuncio en base a eso. Yo te voy a enseñar cómo se hacen este tipo de campañas también y qué tipo de campaña vamos a hacer, cómo vamos a buscarlos, cómo vamos a buscar hacer la investigación de palabras clave, definir la branding, definir competencia directa, indirecta, etcétera. Todo eso lo va a estar dentro de lo que vamos a ir conversando, pero esta parte es el núcleo que tienes que tener clarísimo, por favor, porque en base a esto se va a dirigir todo lo que vamos a hablar de el curso que viene o de esta formación completa de ventas al 100% con Google, ¿ok? Entonces, lo que viene ahora es hablar de las estructuras relevantes, parte de la etapa número 2. Vamos a ver cómo se generan estas estructuras para que empecemos a vender más, ¿ok?